Atención, papá, mamá, y este es un aviso, ¿Aló? una entrevista para el servicio de toda persona que en este instante padece de algún tema neurológico. Hoy voy a presentar al doctor Jean-Pierre Dueñas, porque le dije, doctor, permítame por favor 2-3 minutos entrevistarlo en el programa para hablar de un tema tan delicado como es el tema médico-neurólogo. Él es neurólogo de la clínica San Gabriel del Grupo San Pablo. Gracias, doctor, lógicamente formado en la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias, Andrés. Un gusto siempre estar aquí. Gracias, mi doctor, gracias por venir primero. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar con problemas neurológicos. Claro. Tengo muchas preguntas ¿Cómo no? que me escribe la gente porque salió en las redes que iba a entrevistar a una eminencia, a un neurólogo, que es el doctor Víctor Dueñas. Una de las preguntas, y me siguen escribiendo, una de las preguntas, patologías que uno puede decirle, estás en casa y dices, yo veo que mi hijo, mi hija, tiene un poquito de retardo, ¿hay que ir al neurólogo? Claro. El asunto acá es que los temas o las patologías neurológicas muchas veces están enfocadas por edades. En niños tenemos un aumento súbito y justamente también este contexto de pandemia que nos encerró a todos prácticamente, que nos volvió todo telemedicina, todo, y nos acercó, o muchas veces los niños tuvieron el tema de tener la dificultad de interrelacionarse con otros niños, como normalmente pasaba. Entonces muchas veces esto producía de que ellos se mostraran con algunos problemas en conducta, problemas neurológicos, problemas del aprendizaje. Y muchas veces, y un tema que está saltando mucho, y casi todos conocemos a alguna persona que tenga esta dificultad o esta preocupación con sus hijos, es los temas de descartes de temas de autismo, descartes de temas de trastorno de hiperactividad. Cuando tú detectas a un niño, me imagino muchísimas madres están viendo este programa, cuando detectas a un niño, ¿cómo puedes decir, mi hijo creo que es autista? Porque lógicamente, claro, al principio es un tabú en los hogares reconocer una mamá que su hijo puede ser autista. ¿Qué patrones de conducta usted cree y a qué edad podrías notarle? Porque yo lo que quiero es ayudar a los hogares, a las mamás. Y usted creo que pensamos igual. Pensamos Está igual, bien. doctor, ay, qué bueno, porque usted Obviamente. que es Claro que muy sí. delicado tocar este tema. Claro, sobre todo también por el tema del estigma, ¿no? Que muchas veces se le etiqueta a un niño y muchos padres tienen ese temor de que a su niño les etiqueten con algo Que le digan, y que ya prácticamente es una cruz que lo va a llevar de por vida. que lo digan, creo, no quiero saber que me digan que mi hijo es autista. Exacto. ¿Estoy bien, doctor? Corríjame. Exactamente, claro. Sucede, ¿no? Es un temor. Sucede. Es un temor en todos los que somos padres. ¿A qué edad cree usted, doctor, como neurólogo, como eminencia, cree que se presenta un patrón de conducta de autismo? Normalmente hay lo que se llama estigmas, ¿no? O aparición de cosas que ya tienen una tendencia. Un índice. Un índice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que el paciente o el niño en todo caso tenga dificultades para empezar a hablar, ese es uno. Otro también es que no se interrelaciona muy bien con sus pares o con otros niños, no juega con otros niños. También tenemos muchas veces el tema de que tiene la dificultad también para seguir para que le rompan una secuencia. Es decir, si por ejemplo todos tenemos como un modelo o un patrón de seguir de lo que vamos a hacer en el día, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, le alteras ese patrón, bueno, normalmente uno se puede molestar un poco, pero
Ya ahí... ¿Cómo si le alteras ese patrón? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que, por ejemplo, no tengo que desarrollar o tengo que hacer alguna actividad o tengo que hacer algo en el colegio, etcétera, ¿no? Pero si le toca hacer algo distinto o se le cambian los planes rápidamente, entonces él puede estar o puede enojarse o puede irritarse más rápidamente. Fuera de eso, también vemos que hay una disminución de su capacidad de aprendizaje en algunos casos, aunque hay casos que sí son pacientes especiales en el sentido de que, por ejemplo, hay lo que se llama trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, lo voy a poner así, y es cuando es o tiene una habilidad diferente, es decir, una habilidad muy superior al promedio en algún punto de la esfera neurológica, ¿no? Es mentalmente muy rápido. En un punto preciso de temas, que puede ser, por ejemplo, memoria fotográfica o, por ejemplo, también es algo muy importante para mencionar que se focalizan bastante en un tema, ¿no? Por ejemplo, dicen, a mí me gustan los carritos y solamente se dedica o se especializa, entre comillas, en el tema de carritos o en el tema de dinosaurios. Ojo, que solamente sea en ese tema, porque también no es que, por ejemplo, la gran mayoría de niños tienen un apego natural por algún tema en especial, pero cómo cómo uno empezaría a sospechar es sobre todo si el niño solamente habla de ese tema y en el resto de temas es como si simplemente no existiera, algo así, ¿no? Y se focaliza en ese punto. Entonces, son varias cosas, ¿no? Aparte hay otras cosas que también realiza el paciente, por ejemplo, hacen como aleteos. Cuando se emocionan, por ejemplo, sea felicidad o sea tristeza, hacen como un aleteo en la mano. Y también, como ya lo había mencionado, no desarrollan muy bien el lenguaje y también tienen algunas dificultades para poder comprender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un refrán que se llama, lo voy a poner por ejemplo, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos muchas veces, pacientes con este tipo de trastorno pueden tener o lo pueden entender literal y no entender que es un refrán. Frase, que exactamente, es un refrán. que es un refrán, ¿no? Entonces son cosas que ¿Tiene van cura? saltando. La terapia les va muy bien. Con terapia mejoran mucho. Muchas veces ¿Del 1 al 10? hemos visto casos increíbles, ¿no? Ahora, el tema es que... Porque los medicas. A algunos. Porque la terapia, como le digo, hace mucho en este aspecto. Tanto terapias de conducta, terapias de lenguaje, que le permiten avanzar. Porque si bien tú con la medicación tú puedes ayudar al paciente sobre todo a controlar si tiene alguna crisis, porque un paciente que tenga autismo es un paciente que va a tener mucha sensibilidad a los estímulos del ambiente y eso lo pone irritable y puede necesitar medicación por ese tipo de dificultad que él pueda tener frente a esa sensibilidad a los estímulos, pero en realidad lo que le va a ayudar a poder desenvolverse en la vida diaria es justamente tener una serie de patrones y para eso neurología, aparte de hacer un diagnóstico correcto, tiene la necesidad de trabajar de manera mancomunada con otras especialidades, medicina física, psicología, que nos ayudan también, no solamente en el tema de diagnósticos, sino también nos ayudan en el tema de poder garantizar de que a través de las terapias mejoremos tanto el coeficiente intelectual como la interrelación con todas las personas. ¿Hay diferencias de autismo? Claro, como había mencionado y para ponerlo en resumen, si bien lo que yo he mencionado podríamos decir, los signos clásicos del autismo, que es un diagnóstico que normalmente se pone a partir de los 4 años. Antes se dice que solamente es como que tiene una tendencia a esto. ¿Por qué? Porque también parte del desarrollo neuronal, nosotros lo llevamos hasta los 4 o los 5 años. Un pequeño acápite, ¿no? Entonces, justo por eso le mencionaba, ¿no? Hay lo que se llama trastorno del espectro autista, pero también hay lo que se llama trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Alto funcionamiento es que el paciente puede tener algunos rasgos de este tipo, pero se desarrolla muy bien. Muy bien. Inclusive pasa completamente desapercibido.
Y hay algunos que son... Y cuando pasas completamente desapercibido, como se dice, tú lo puedes ajustar con medicamentos. Puedes utilizar como O con otros temas. Con medicamentos o terapias también. Es como el corazón, ¿no? Claro. En el tema cardiólogo, Ujú. el corazón funciona bien. Ujú. Es que yo me convertí en un médico, Claro. o sea, tantos años conversar con médicos, eminencias como tú. Y aparte que yo salgo a la calle y todo el mundo me pregunta Me imagino. y tiene problemas el corazón, autismo, o sea, de todo. La pierna, ¿cómo voy a hacer para cambiarme la prótesis? Acá cambiamos prótesis. Tenemos pacientes como yo te he llevado Claro. Con a tu epilepsia, consultorio. ¿no? Que también es un tema muy, Te muy llevé importante. recién la semana Exacto. pasada un niño con epilepsia, porque he estado con Andrés no solo solamente los sábados. Yo estoy de lunes a lunes moviéndome en diferentes clínicas para diferentes temas. Cuando un niño nace con los pies torciditos, Ujú. y hay que tener rehabilitación en los pies, ¿por qué piden un neurólogo también? No, lo que pasa es que muchas veces un pie torcido puede ser un signo de algún problema en los nervios periféricos, podríamos decir en los miembros inferiores, o de la corteza cerebral. Entonces, como parte de un contexto de parálisis cerebral, ¿no? Entonces, por eso también es importante que se mencione este tema, o también es importante que, por eso necesita también una evaluación, ahí también multidisciplinaria, ¿no? Muchas veces participa el neurólogo para descartar de que no haya una lesión neurológica que sea en el cerebro, porque hay que diferenciar dos cosas. La lesión neurológica puede ser una lesión central, que quiere decir donde participa el cerebro y la médula espinal, o puede ser una lesión periférica, es decir, de los nervios. Un ejemplo de una lesión central, por ejemplo, es si yo tuviera un tumor cerebral, o si a mí me da un infarto cerebral, o la epilepsia, por ejemplo. Y una lesión periférica es cuando ya el nervio salió, o los nervios han salido del cerebro del sistema nervioso central. Lo más común, una parálisis facial, por ejemplo, lo que normalmente se llama derrame facial. Entonces, es importante porque eso también nos ayuda a dar un pronóstico adecuado en el paciente. ¿Por qué? Porque si siempre las cosas en donde el cerebro está inmerso o participa, evidentemente tienen una dificultad mayor de resolución, ¿no? Cuando ya son de nervios periféricos, hay cosas o mecanismos que se pueden hacer, pero cuando normalmente la lesión es central, se puede hacer, pero tenemos un rango de actividad un poco más difícil, ¿no? En realidad, ¿no? Estuvo con nosotros el doctor Víctor Dueñas. Hoy fue invitado a Asado con Andrés. Es una eminencia, un neurólogo del primer nivel que está en la Clínica San Gabriel, al cual agradezco muchísimo siempre a los directores de San Gabriel. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, de toda la corporación, por permitirme. Gracias, doctor Víctor. Siempre lo voy a necesitar no se aquí preocupe. en el Encantado programa. Para ayudarlo. Para tanta gente. Para poder ayudar y tantos resolver y diagnósticos comprender todo y lo que haya ayudarlo. que hacer. El aplauso para Víctor Dueñas, neurólogo de la Clínica San Gabriel. Gracias, Víctor. Un gusto.